Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de ¿Quiénes somos la oposición? Y bueno, pues el día de hoy tenemos a un jurista, un abogado muy destacado de nuestro país. Me refiero a Rafael Estrada Michel. Él es, bueno, no sé, aquí ahorita me va a corregir Rafael, si Mm. continúa siendo director de la revista Tiempo de Derechos. Sí, tal cual. ¿Sí? Hasta hace unas Continúas, horas. Lo que se sabe es que perfecto. sí. Continúa siendo director de la revista Tiempo de Derechos, coordinador académico del Instituto de Ciencia Jurídica de la Fundación Aguirre Azuela Chávez y Jáuregui, Pro Derechos Humanos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2, profesor de la UNAM y además profesor investigador visitante. Eso, híjole, me dio muchísima envidia en la Universidad de Pisa, en Italia, en la Universidad Sí, caray. Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, y en la Universidad de Quintana Roo. Director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales hasta 2016, consejero decano en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta 2016 y director general del Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial 2019-2020. Él estudió pues para ser abogado en la Escuela Libre de Derecho, 3 menciones honoríficas en su tesis. Tiene un diplomado también en antropología jurídica por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En fin, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, con un premio extraordinario de doctorado. O sea, realmente, y puedo seguir leyendo así, nos podemos ir todo el programa No, y no pues quién sabe acabo quién de les pasó leer, semejante cosa, oye. y no puedo acabar de leer el currículum del doctor Rafael Estrada Michel. Rafael, de verdad que un privilegio que estés con nosotros el día de hoy. Aquí estamos Jaime Guerrero, tu servidora Tere Vale, y Jaime, pues te cedo los honores con Rafael. Claro que No, pues sí. el privilegio y los honores son todos míos, Tere. Jaime, a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, gracias, Rafael. Bueno, primero, este sí es un abogado de a de veras y un doctor de a de veras, no como se estila ahora en la Suprema Corte. Sí, pero no, este sí. Miren, a mí me llamó la atención el currículum de Rafael. Cuando lo vi, dije, pues es un currículum muy sólido. Y sí me gustaría preguntarle varias cosas, sobre todo en la parte de derechos humanos. O sea, tengo varias preguntas. La primera pregunta es, como jurista, como abogado, ¿cómo ves lo que está pasando con el INE, con el INAI? Porque fue un esfuerzo colectivo de, pues, de muchos años, décadas, y ahora se está pues desmontando. ¿Cómo ves lo del plan B? ¿Se va a detener? ¿Cuál es tu punto de vista que se va a detener en el caso de en la Suprema Corte, en el Pleno? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con ya hoy el PAN y el PRI anunciaron que van a desconocer todo el proceso de elección de los 20, de los 20 Consejeros. finalistas, vamos a llamarlos así, Ujú. para ser consejeros? Me parece que el PRD está en en el mismo esquema. ¿Se puede hacer esto? ¿Se va a ir? Y finalmente se va a ir a la insaculación. ¿Qué va a pasar? Y en el caso del INAI, me parece que el presidente tiene muy claro que lo que quiere es simplemente que haya default, o sea, no nombrar a nadie para que el INAI, que es un instituto imprescindible para la democracia, pues se caiga a pedazos. Rafael, ¿cuál es tu punto de vista de todo esto? Es Pues mira, como te hizo tantas preguntas, Rafa, que yo sí, creo que ya, van a ser como 3 horas. De verdad. ándale. Y Una aquí, conferencia. exactamente. Bueno, es que parte, Tere, Jaime tiene toda la razón. Esto tiene que verse en una perspectiva de largo aliento. Yo creo que una de las cosas que hemos hecho muy mal desde desde la función que teníamos como generaciones, vamos a llamarlo así, de la transición democrática, o sea, todas las generaciones que estuvimos desde el año 68, pasando por el 77 y desde luego
con aquel trauma del 88, hasta dar pie a la apertura democrática y a la consolidación de la misma ya en este siglo, creo que hemos hecho muy mal en no defender ese proceso. Pareciera que nos da un poco de vergüenza, de pena, quizá no fue todo lo exitoso que pudo ser el paradigmático proceso de transición a la democracia de España o de la propia Argentina, pero el nuestro fue muy aterciopelado, fue pacífico, cosa muy extraña en México y en general en América Latina. Yo les podría decir que en los 200 años que llevábamos o que llevamos de vida constitucional, pues no se había presentado un proceso así. Y hoy por hoy da la impresión que nos han arrebatado el discurso y que ciertos institutos como el INE o como el propio INAI que citaba Jaime, que por supuesto son perfectibles y en donde se han cometido abusos que mal haríamos en no reconocer, pero pareciera que simple y llanamente haberlos planteado fue un error y algo de lo que deberíamos estar avergonzados. Incluso ya se llega a hablar desde la tribuna presidencial de los defensores de la transición, como si eso tuviera algo de malo. Es un poco el equivalente a este apelativo de conservadores. Bueno, yo creo que conservar no está tan mal, depende de lo que quieras conservar, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, quiero conservar comicios limpios, organizados por árbitros imparciales, juzgados a través del debido proceso, por tribunales que también sean imparciales y que se preocupen por impartir justicia, no solamente por cumplir con la norma así vacía y vacua. Y me parece que conservar eso está muy bien. O una política de puertas abiertas a la migración, una política que sea mucho más respetuosa de los derechos humanos de los migrantes que lo que hemos visto ya de ayer en Ciudad Juárez, pues a mí me parece muy, muy, muy útil conservar esas políticas. A lo que voy es que un poco envenenados con ese discurso antitransición democrática, me da la impresión que los partidos de la oposición y los ciudadanos, como se dice, de a pie, que en algo contribuimos o por lo menos fuimos entusiastas del proceso de transición democrática, no lo hemos sabido defender adecuadamente. Y entonces hoy lo que tenemos es un ordenamiento constitucional que da salidas, como esto que mencionaba Jaime de la insaculación, es decir, se pueden oponer los partidos de la oposición todo lo que quieran, pero al final del día el texto constitucional que ellos mismos aprobaron hace algún tiempo da una salida, si ustedes quieren, pues un tanto cuanto aleatoria, ¿no? O un mucho aleatoria, Claro. una salida que tiene que ver con esto tan viejo como el constitucionalismo hispánico mismo, el constitucionalismo mexicano, esta idea de que el hombre propone y Dios dispone, es decir, los sorteos como la forma más supuestamente democrática y justa y proporcional de elegir a los altos cargos, bueno, pues se puede presentar esa hipótesis y al final se salvará o parecerá haberse salvado esa crisis constitucional. A través de un sorteo, me parece que siempre es muy triste que sobre todo con ciertos perfiles que han sido tachados, no sé si justa o injustamente, a mí me parece que también hay de repente de parte de nosotros hay algunos argumentos facilones, ¿no? Que además no se aplican con toda la justeza del caso, porque cuando Acción Nacional o el PRI estuvieron en el poder, me refiero ya al PRI, digamos, de la última etapa democrática, pues tomaban este tipo de determinaciones poniendo incondicionales en puestos de decisión que hubieran requerido imparcialidad y no se dejaban criticar por esa toma de decisiones. Hoy por hoy me parece hasta cierto punto incongruente, en vez de fijarse en perfiles curriculares, estar hablando y poniendo el dedo flamígero sobre las supuestas redes clientelares o familiares de algunas candidatas y algunos candidatos a los puestos en el INE. No digo que no tenga que cuidarse, pero me parece que el momento procesal oportuno para cuidarlo, pues ya pasó. Eso tendría que haberse señalado desde el momento mismo en que se configuró el Comité Técnico de Análisis de las Candidaturas para consejeras y consejeros del INE. No se hizo y ahora, como se dice también coloquialmente, muerto el niño, se quiere tapar el pozo. Pero en fin, incongruencias aparte, largas duraciones de carácter histórico aparte, lo cierto es que sí estamos en un momento de altísima degradación institucional. Y me parece que lo más grave y lo más preocupante es que es una degradación institucional voluntaria,
es decir, incoada desde altas esferas del poder. Este asunto que mencionaba Jaime del INAI es particularmente preocupante porque la Constitución de nueva cuenta daba salidas o da salidas a la crisis ante el rechazo de dos candidaturas. Se ha dicho que es veto. En realidad es un rechazo porque no es superable el veto por el Senado de la República. Es decir, estas dos personas que fueron votadas para ser comisionadas del INAI ya no pueden volverse a presentar a la votación del Senado y en consecuencia se tendrá que elegir a otros perfiles entre los mejor calificados por el propio Senado y volverán a enviarse estos perfiles al presidente de la República y si vuelve a rechazar, ya nombrará con libertad el Senado. Eso hasta donde dice la letra constitucional. ¿Qué es lo que pasa? Y eso que hay una sentencia, fíjense, hay una resolución de un juez de amparo que ha obligado técnica y formalmente al Senado a nombrar a los dos comisionados faltantes. Ahora ya son tres, porque ya estamos llegando a abril. A pesar de esto, no se va, o parece ser que no se va a abrir el proceso de nueva cuenta, que el Senado está en una suerte de mutismo, que ayer les reclamó duramente uno de sus integrantes, el senador Germán Martínez, que va a haber inmovilismo, y entonces, por mucho que la Constitución tenga soluciones y salidas, Tere y Jaime, termina pasando que si no hay la voluntad de echar a andar los mecanismos constitucionales, pues se mueren de inanición las instituciones. Y como muy bien señalaba también Jaime en esta amplia perspectiva de tiempo, son instituciones que nos han costado, me voy a poner chorchiliano, si ustedes quieren, cursi, sangre, sudor y lágrimas consolidar, después de un largo letargo, larguísimo letargo autoritario, en donde no se movía, como dijo don Nemesio García Naranjo, no se movía un pelo de la cabeza de ninguna mexicana, de ningún mexicano sin que se enterara, y es más, condujera el proceso de movilización capilar el presidente de la República, el general Díaz, o los presidentes del Priato y de la postrevolución. Bueno, después de ese larguísimo letargo autoritario, que si ustedes lo hacen cuenta son 100 años, costó mucho trabajo establecer instituciones mediana y sensatamente abiertas y democráticas. Desmontarlas ahora me parece una pésima idea. Un último comentario en esta pregunta también de muy largo aliento de mi querido Jaime Guerrero. Un último comentario, me parece clarísimo, ya venía siendo desde el sexenio del presidente Peña Nieto, pero me parece que hoy es más claro que nunca, salvo mejor opinión de ustedes, que la solución a los problemas de México no pasa por profundizar en el hiperpresidencialismo. Tenemos que replantearnos nuestro modelo, que es el modelo también de la transición democrática, de un presidencialismo casi sin controles, afuera de órganos constitucionales autónomos que también pasan por no ser controlados ni por el Parlamento ni por el presidente de la República y a duras penas ser controlados por el Poder Judicial. Esto ya no da más. Ya lo intentamos, ya volvimos a la idea de tener un presidente muy fuerte, que ejerce facultades incluso metaconstitucionales, como señaló en su momento el doctor Jorge Carpizo, y queda muy claro que no es un modelo eficiente. Ya no voy a calificar si es malo, perverso o regular. Es simplemente ineficiente. México, como una de las grandes democracias del mundo, requiere un modelo distinto. Yo me decanto más por un modelo parlamentario, donde los controles de los órganos constitucionales autónomos, incluidas las remuneraciones de sus integrantes, que ese es otro asunto pues muy mal entendido. Creemos que la autonomía es yo me pongo mi salario y me doy mis aguinaldos y mis prestaciones y nadie se meta conmigo porque estaría violando mi autonomía constitucional. Eso no es la autonomía ni aquí ni en China. Bueno, en China quizás sí, pero no hay autonomías, ¿verdad? Eh, eh, el sistema parlamentario exige que el Congreso controle todas y cada una de las partidas presupuestales, incluidas las de salarios y prestaciones. Y hasta que no entendamos que no funciona un mecanismo insular de órganos constitucionales autónomos que en realidad son feudos que algunos quieren vedados al control del Parlamento, pues lo que vamos a tener son este tipo de regresiones autoritarias, como las que estamos viendo, que de uno y otro lado argumentan por la mitad. Son siempre argumentos parciales. Yo no podría decir que el presidente López Obrador está equivocado en todo. Algo se le mueve a sus razonamientos. Y tampoco podría decir que la oposición más
más sólida y más adicta a la crítica al gobierno de la Cuarta Transformación, esté equivocada o esté acertada en todo. Creo que en esto se nos han dado muchos argumentos parciales y que lo que tenemos que ver es una perspectiva integral del problema, del grave problema de arreglo institucional que tenemos. Un arreglo institucional que comenzó con la reforma Reyes-Heroles de 1977 y que está haciendo agua por todos lados, hoy por hoy. Tenemos que replantearnos nuestro modelo de gobierno, nuestro modelo constitucional, porque si no, en lo que vamos a caer es en una regresión autoritaria que nos tome otra vez 70 o 100 años salir de ella. Y eso sí que es peligroso. Oye, Rafael, fíjate que a partir de lo que preguntaba Jaime y tu respuesta, a mí me parece que si yo no soy abogado, claro, si me preguntaran, ¿México es un estado de derecho? Yo diría no. México, yo lo calificaría, diría que los mexicanos vivimos en un estado de indefensión, porque todo lo que tendría que hacerse para impedir un gobierno autoritario en donde se centralice todo en un solo hombre y no en las instituciones, no lo podemos hacer. No hay mecanismos para poder defendernos de una imposición así. Si el presidente decide finalmente que el INAI pues va para atrás, ¿cómo nos defendemos? ¿Existen recursos jurídicos para que los ciudadanos de a pie, como tú decías, podamos impedir una destrucción, digamos, de órganos autónomos, independientemente de que funcionen bien, mal o regular? Pues creo que es la semilla que deberíamos de hacer crecer y perfeccionar como un contrapeso al Qué, poder de un solo hombre, digamos. claro. ¿Cómo nos defendemos? Qué importante esto que dices, Tere. Es importantísimo. Y creo que aquí haríamos desde la oposición o cualquier cosa que se pueda llamar oposición, deberíamos hacer un mea culpa, un nostra culpa muy sincero. Tuvimos largas décadas para que establecer, si no ese Estado de Derecho perfecto que no existe en ningún lado, sí mecanismos institucionales, jurisdiccionales o no jurisdiccionales para la defensa de órganos importantísimos y yo te diría, de libertades muy trascendentales para la convivencia democrática. Y bueno, entre que son peras o son manzanas, ¿ustedes se acuerdan cuando en 2016, después de la protesta que hizo el entonces candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, ¿se acuerdan cuando se nombró presidente legítimo del país tras la elección del presidente Calderón? Y no tuvieron mejor idea los partidos que formaban mayoría en el Congreso y en el órgano revisor de la Constitución que realizar una auténtica limpia del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, cambiar a todos los consejeros y a las consejeras, cumplirle el deseo a quien entonces alegaba que había habido un fraude, no defender la validez o no defender con suficiencia la validez de aquella elección de 2006. Y bueno, lo estamos pagando, las consecuencias. Hoy por hoy, todos los órganos, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendría que ser pues prácticamente intocable, eso es una constitución, lo acaba de recordar muy bien Jesús Silva Herzog Márquez, es el entendimiento mínimo de las cosas, del coto vedado a las decisiones que no podemos tomar ni aún por unanimidad, so pena de quedarnos sin Estado de Derecho, como muy bien decías, Terry. Bueno, seguimos pagando esa ambivalencia, ese creer, esa creencia de que, bueno, si reformo la Constitución o llego a acuerdos cupulares con los demás partidos, entonces todo se puede tocar hasta la integración de los máximos órganos de impartición de justicia, de control, arbitraje y organización de las elecciones, de transparencia y protección de datos personales. No se nos olvide que el INAI, Jaime, Tere, también protege un derecho fundamental que es nuestra privacidad, ¿eh? No solamente es el tema de transparencia que es suficientemente importante, es también que no se metan con nuestros datos personales, cosa tan trascendente en estas épocas de espionaje a todo lo que da. Bueno,
no creamos los mecanismos y si los creamos no nos los creímos suficientemente, no los interiorizamos. Y ahí están las consecuencias. Les voy a poner un ejemplo muy clarito que pasó ayer, ¿no? El ministro Javier Lainez, como todos sabemos, otorga la suspensión en un procedimiento de controversia constitucional que promovió el Consejo General del INE contra el llamado Plan B. Bueno, muy bien. Lo cierto es que el artículo 105 constitucional, de mi manera de ver erróneamente, establece con toda claridad que las leyes electorales solamente podrán contravenirse y por lo tanto solamente se podrá pedir su invalidez a través del mecanismo de la acción de inconstitucionalidad, no de la controversia constitucional. Entonces, primer punto, ¿hizo bien o mal en admitir la controversia el ministro Lainez? Bueno, se podría decir desde un apego muy cuestionable a la norma, al artículo 105, tal como dice, no era procedente la vía, ¿no? ¿Hizo bien en conceder la suspensión? Pues si no es procedente la vía, menos la suspensión. Ahora, ¿qué se lograría con eso? Se lograría darle por su lado a un texto constitucional, ¿ven a lo que me refiero? En el que no profundizamos a tiempo para hacerlo suficientemente democrático, suficientemente sólido para defender la entereza y la autonomía de nuestras instituciones, y lo dejamos ahí, pues un poco a que durmiera el sueño de los justos, total, si algún día se ofrecía, nos lo brincábamos y ya está. Pues no, llega un momento en que, como les digo, incluso desde una atalaya autoritaria, pues hay argumentos muy claros, ¿no? Perdóneme, pero no era procedente la vía, hizo usted muy mal. Claro, no, esto no tiene por qué decirse nunca con groserías ni con impertinencias, esto queda clarísimo, no es el lenguaje propio de un demócrata. Pero en el caso concreto de la controversia, sí que puede decirse que por lo menos es un asunto a discutirse. En cambio, caemos una y otra vez en la polarización. Es Ya, que, a ver, Rafa, eh, nomás déjame preguntarte algo. sí, Esta Tere. controversia se Ujú. tendría que haber presentado entonces ante el Tribunal Electoral y no ante la Suprema Corte de Justicia. No, O sea, mira, la Corte tiene la capacidad de meterse en temas electorales o sí, solo el tribunal. no, Perdón por... no, Tere, muy bien, es muy pertinente la pregunta, porque además esto es un desbarajuste. Y otra vez, perdónenme, pero tenemos la culpa, los que tomamos decisiones en la transición. Eso debió haberse resuelto en su momento, y ahorita sobre las rodillas no tiene caso tratar de resolverlo. Pero en fin, la Corte puede meterse en materia electoral, en materia de leyes electorales, por la vía de la acción de inconstitucionalidad, Tere. Eso clarísimamente. ¿Quién puede promover una acción de inconstitucionalidad? Los partidos políticos, una minoría de 33% de alguna de las cámaras federales, la Consejería Jurídica de la Presidencia, en fin, hay órganos específicamente autorizados para promover acciones de inconstitucionalidad. Eh, por cierto, es curioso que en materia electoral no está legitimado el Consejo General del INE para promover una acción así. Y dado que no está legitimado, creo que el análisis que se hizo, que es pues, una estrategia como cualquier otra en el derecho, criticable, pero no cabe duda que brillante, fue decir, oigan señores, esto no es una materia electoral propiamente dicho, que hay temas laborales implicados, porque habrá gente que pierda su trabajo, a la que se le violen sus garantías laborales, etcétera. Y por lo tanto, yo, Consejo General del INE, que sí tengo facultades, voy y promuevo una controversia constitucional, como si no se tratara de un tema electoral, sino de un tema laboral. Y por la vía de esa controversia constitucional, pretendo que pierda validez todo el plan B, toda la reforma electoral, que no está en la Constitución, sino en una ley secundaria, eh, porque, bueno, pues hubo vicios de procedimiento parlamentario, etcétera, entonces te puede caer todo. Creo que hicieron el intento y les pegó. Yo no criticaría que hayan intentado una estrategia así, pues en esos momentos, incluso como abogado, pues estás obligado a intentarlo todo. Ya, si te dicen que no es procedente la vía,
se acabó, ¿no? Ya no hay para dónde hacerse. ¿Qué sí puede conocer? Y de hecho está conociendo el Tribunal Electoral, Tere, para contestar a tu pregunta de manera más amplia. Está conociendo de los juicios laborales particulares que se presenten contra la reforma y de los juicios que en una suerte como de amparo electoral, se promuevan en el llamado JDC, los juicios para la defensa de los derechos políticos de los ciudadanos, ¿no? Eso sí lo va a conocer el Tribunal Electoral. Ahí no se va a pronunciar de manera genérica sobre la invalidez de la reforma electoral, cosa que hará la Suprema Corte por ambas vías. La acción de inconstitucionalidad, en donde ya otro ministro, el ministro Pérez Dayán, concedió la suspensión, a pesar de que la ley reglamentaria del artículo 105 no permite que haya suspensión en acciones y en controversias. Fíjense nada más cómo hemos dejado ahí sesgos autoritarios en nuestra legislación y luego venimos con las lágrimas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una legislación procesal, esto puede parecer muy técnico, pero voy a tratar de explicarlo para que nos demos cuenta de la importancia mayúscula que tiene? ¿Cómo es posible que una legislación procesal no prevea la suspensión? El juicio se puede quedar sin materia. ¿Por qué? Porque palo dado ni Dios lo quita, ¿no? Claro. Es decir, si tú aplicas una ley inconstitucional y generas un agravio de imposible o muy dificultada reparación, pues ya ni para qué juzgas sobre esa ley. Ya se dio el trancazo y se acabó, ¿verdad? En la especie, desmontaste todo el sistema democrático y ya no hay ni para dónde hacerse. Lo que quiero decir es que sin suspensiones en acción de inconstitucionalidad, en controversia constitucional, muchísimos juicios se quedarían sin materia. ¿Cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta en estos 25, 30 años de transición democrática, desde que se expidió la ley reglamentaria del 105, que fue en el año 1995, no nos hayamos dado cuenta que la suspensión es un instituto necesarísimo para este tipo de figuras? ¿Qué logramos? Que del otro lado se nos acuse, no sin cierta razón, de que estamos utilizando un instituto, una institución no prevista en el texto de la ley y no prevista en la Constitución. Por no reformar a tiempo las cosas, terminamos pagando cierta falta de legitimidad en la aplicación de instituciones que, ya les digo, a mí me parecen necesarísimas para la defensa, no solo de la autonomía de ciertos órganos constitucionales, sino, lo que es mucho más importante, de nuestro Estado constitucional y democrático de derecho. Muy bien. Fíjate que has tenido la cualidad, Rafael, de abrirnos más temas de los que te queríamos preguntar. Sí. Perdón. Entonces, qué bueno, porque vamos Para a eso está uno entrenado ahí, los abogados nos vamos hablamos y a, hablamos. no es cierto, no 3 horas, pero hay muchas cosas. Mira, fíjate un tema que tú pones y que se los hemos preguntado a panistas y priistas y perredistas. ¿Por qué no defienden lo que hicieron sus presidentes o gobernadores? ¿Por qué esa actitud vergonzante? Por ejemplo, yo creo que en el caso de Fox, puedes criticarle muchas cosas, pero hay muchas cosas que también puedes señalarle que fueron una contribución a la consolidación democrática. Por ejemplo, el IFAI, Jaime. Por ejemplo, el IFAI, claro. Nada más. Sí, en el caso de Cedillo igual, en el caso de Salinas, es decir, puedes tú decir, este presidente hizo esto mal, pero no veo a priistas, panistas defendiendo cosas que se hicieron, ni en el caso de Fox, ni en el caso de Felipe Calderón, ni en el caso de Peña. Yo creo que la gran contribución de Peña fue plantear una serie de temas que era necesario replantearse en energía, en telecomunicaciones, etcétera. ¿Salieron bien o salieron mal? Bueno, esa es otra cosa, pero siguen siendo necesarias y había que replanteárselas y no lo están defendiendo. Regreso un poco a lo que decías al principio. El modelo es ineficiente, el modelo del presidencialismo. Pero te voy a decir que nuestros partidos le tienen mucho apego al presidencialismo. No estamos discutiendo ese tema. Por cierto, que Teresa, que también es admiradora de Churchill, no se ve, pero tiene un retrato de Churchill por ahí, y todos los días se fuma un puro a su salud. Pero hablando ya en serio, nosotros hemos dicho, oigan, pues hay que plantearse otro tipo de modelos. Y lo que dices es cierto, pero no vemos a los partidos plantearse ese tipo
es esa visión de que el presidencialismo ya se agotó. Y además otra cosa, tampoco veo a los partidos de oposición eh, con una autocrítica hacia las cosas que se hicieron mal. Entonces, le estamos pidiendo como oposición a la gente que vote por la oposición simplemente porque no es López Obrador, o realmente se le está ofreciendo a la sociedad cosas nuevas, no comportarse como antes, no permitir la corrupción, defender el Estado de Derecho, etcétera. ¿Cómo ves esto? Ya sé que es otra pregunta kilométrica, pero bueno. No, pero además creo que es una pregunta que tú mismo te has contestado con mucha más sapiencia de la que yo podría tener, mi querido Jaime, ¿no? Nos da una suerte de vergüencita las cosas que hemos hecho bien. Y es un tema histórico en el país, ¿no? Miren, cuando se independizó México, eso fue lo que yo traté de probar en mi tesis doctoral, pues el camino más probable era el de la disociación, el de la inarticulación territorial. Pues ahí está Centroamérica, ¿no? El viejo reino de Guatemala que se terminó dividiendo en 5 repúblicas y un estado que se federó a la Federación Mexicana, ¿no? Que es Chiapas. Bueno, eso le pudo haber pasado a México en un pis-pas por la aplicación insensata de un modelo insensato, que era el de la Constitución de Cádiz. Y podríamos tener aquí una República de Guanajuato, otra de Michoacán y otra de Veracruz, ¿eh? Facilísimamente. Ujú. Bueno, lo hicimos bien. Permanecimos unidos hasta que vino la invasión estadounidense, pero eso es otra historia, ¿no? Eso es una invasión. El modelo de República Federal, primero de imperio y después de República Federal, nos mantuvo unidos. Yo creo que eso es algo que podríamos presumir a los 4 vientos, ¿no? No es tan fácil. Luego, el siglo XIX tan terrible que pasamos, el siglo XX que inició con una guerra civil tremenda y luego continuó con otra tremenda de la que nadie habla, que es la guerra cristera, ¿no? Y sin embargo, llegamos a una transición democrática, yo creo que sumamente sensata, consensada, que integró a las fuerzas de la derecha y de la izquierda que tenían agravios históricos y sobre todo una cosa que no vemos, el propio régimen, y eso hay que reconocérselo al PRI, al sistema, el propio régimen se abrió y tuvo la entereza para reconocer, después de mucho tiempo en que no lo hizo, reconocer sus derrotas y abrir el sistema, una cosa que le debemos a, yo creo que un presidente muy visionario que tuvimos, que fue Ernesto Zedillo, ¿no? Bueno, esas cosas que yo creo que en política, en un país consciente de su historia y del peso histórico de las instituciones, tendrían mucho fondo para ser reivindicado por los partidos que permitieron transitar a la democracia, ¿no? Yo creo que los partidos de la transición claramente eran a principios del siglo XXI, Acción Nacional y el PRD, ¿no? Creo que el PRI había tomado una función suficientemente sensata y sana de encauzar el proceso Ahí. y no supieron reivindicar estas características, tampoco estar suficientemente orgullosos de eso. En un pispás, en unas cuantas mañaneras, ¿no? En unos cuantos rapidines, como dice el programa de ustedes, López Obrador desmontó toda esa lógica discursiva, pues eso, creo yo, muy sensata, de reivindicación de lo que se hizo bien, de lo poquito que se hizo bien, si ustedes quieren, que fue mucho en términos históricos para un país con la tradición autoritaria de México. Bueno, no lo defendemos, tampoco hablamos de cambio de régimen. Por ahí en el 2018 algo dijo este señor Ricardo Anaya, ¿no? Pero muy calladito, muy tras bambalinas. Era necesario un cambio de régimen, tampoco explicaban muy bien qué significa eso. Nadie sabe si convendría o no a los partidos políticos el establecimiento de un sistema parlamentario o semiparlamentario. Tampoco abrimos la posibilidad de que los estados vayan organizándose de manera distinta. Ustedes fíjense cómo todos los estados reproducen el perverso modelo hiperpresidencialista de la federación. En todos el gobernador es todopoderoso. Llega un nuevo gobernador y saca al presidente del Tribunal Superior de Justicia,
coopta a los diputados, coopta a los órganos constitucionales autónomos, no hay control parlamentario. Eso pasa como los sombreros Tardán de Sonora a Yucatán, ¿verdad? Algo hay de malo, algo está podrido en Dinamarca, ¿no? Algo hay de malo ahí y que los partidos políticos de oposición ni siquiera se lo planteen. También pasa por una cosa, Jaime y Tere, y creo que hay que ser muy claros a este respecto. Las élites políticas, económicas, culturales del país están absolutamente convencidas de la incapacidad del sector popular para entender estas cuestiones. Creen que la gente no tiene sentido común para entender que conviene tener un régimen de control parlamentario de las finanzas, algo tan sencillo, ¿no? Bueno, es que la gente, y se oyen una cantidad terrible, hasta con buena intención, pero de discursos contrarios a apelar al sentido común de la gente menos beneficiada. Entre otras cosas por la transición democrática, ¿no? La gente que no encontró las salidas a su problema económico en el sistema democrático. Y mientras no creamos que la gente es capaz de entender estas verdades de Aquilo, que tampoco implican descubrir el Mediterráneo, ¿eh? España misma, Portugal, pues eran países tan o más autoritarios que México, que Argentina y que Chile al comenzar los años 70, ¿no? Y hoy, bueno, con todos los problemas que pueden tener Italia, España, Portugal, el sur de Europa, pues yo creo que no resiste un análisis medianamente serio, un comparativo entre esos problemas que tiene la Europa Latina y los problemas que tiene la América Latina. Salvo mejor opinión de ustedes. Es una democracia en España, que son los campeones mundiales de la queja, todo el día se están quejando de sus partidos y de sus mecanismos, pero tú ves que resuelven el tema finalmente, a pesar de todas las crisis que se dan, y dan un paso hacia adelante en sus democracias. Las nuestras, me temo, son suficientemente endebles como para que eso no pase, y pasa mucho por el desprecio que tenemos a los sectores populares. Y en eso creo que sí tiene toda la razón López Obrador, ¿eh? Si la oposición sigue despreciando de esa manera al pueblo, no va a ganar ni media elección, ¿eh? La gente sabe bien lo que le conviene. Nada más hay que explicárselo con claridad, con un lenguaje menos leguleyo que el que yo empleo, ¿no? Un lenguaje claro de control de las finanzas públicas, por ejemplo, y de combate efectivo a la corrupción. No tendría por qué ser tan difícil, y sin embargo parece que sí lo es, ¿no? Muy bien. Un último cuestionamiento. No sé si alguna vez se han planteado esta idea. ¿En qué país ha funcionado el sistema presidencial? Estados Digo, Unidos. porque los latinoamericanos lo hemos copiado alegremente Sí. durante 200 años, pero ninguno ha funcionado, ¿eh? No, no. Solo ha funcionado en los Estados Unidos de América y no con las mejores intenciones, ¿eh? Así En es. Estados Unidos, Así Sí, es. sí. Uno, ¿entre cuántos casos? Sí, Prácticamente toda América, ¿no? sí, Pues ya sí. era para que dijéramos, oye, algo funciona en Europa y en el sudeste asiático, y en una de esas esos son sus sistemas parlamentarios, ¿no? ¿Por qué no intentamos? Por lo menos comenzamos con Aguascalientes, con Colima y con Tlaxcala, con 3 estados chiquitos, a ver si nos funciona el sistema parlamentario, ¿no? Ah, no, seguimos copiando y copiando y copiando y esperamos que algún día llegue Teodoro Roosevelt o Franklin Roosevelt a resolver nuestros problemas. No va a llegar. Es un tema también de cultura política, ¿no? Morelos hubo uno en el país. No se nos va a repetir en los próximos 300 años. Mejor dejemos de buscar hombres salvíficos, mujeres salvadoras, mesiánicas, y busquemos instituciones que funcionen. Muy bien. sí, a ver, un último comentario, Rafael. Eh, el problema es que yo creo que un sistema parlamentario, el corazón de un sistema parlamentario es buscar consenso, es buscar mayorías, aliados, en fin. Sí, Y eso en este momento es lo más lejano a lo que puede querer el presidente. claro. Entonces, se ve como algo muy complicado, ¿no? Porque dejamos que nos quitaran el discurso, Tere, vuelvo a lo mismo. Eh, Mira, María Amparo Casar tiene un estudio muy, muy lúcido sobre las reformas constitucionales durante la transición democrática.
reformas que, como ustedes saben mejor que yo, requieren una mayoría calificada en el Así Congreso, es. ¿no? En las dos cámaras del Congreso. Y pasaron casi siempre por unanimidad, las planteadas por el presidente Zedillo, por el presidente Fox, por el presidente Calderón, por el presidente Peña Nieto, pasaron con un amplísimo consenso. Así es. Nuestra clase política estaba aprendiendo, incluyendo el PRD, estaba aprendiendo a entenderse. Podíamos dar un paso todavía más trascendente en el cambio de régimen. Y sin embargo, dejamos que el discurso de la confrontación, de la polarización, se nos impusiera. Y en este momento, Tere, histórico, tienes toda la razón. Ahorita no están dadas las condiciones, pero es que tampoco la oposición lo plantea, ¿eh? Así No es. plantea un gran pacto de cambio de estructuras, no plantea un cambio democrático de estructuras. Y mientras no plantee esto, pues no habrá la posibilidad de desnudar el no tajante de la contraparte. Y entonces estamos en un diálogo de sordos. Yo creo que harían muy bien en empezar a decir, bueno, presidente, muy bien, todo lo que usted dice, como dicen en mi tierra, las cacayacas que nos avienta, las invectivas que nos avienta en cada mañanera, perfecto, las asumimos, soy todo eso y mucho más, ¿no? Yo traje al archiduque, yo anduve con Pío Marcha, yo fui edecán de Su Alteza Serenísima, todo lo que usted quiera, como decía don Manuel Herrera Lazo. Yo hice todas esas cosas espantosas en mi larga vida, ¿no? De más de 200 años. Pero ahora le propongo a usted un pacto de transformación institucional y democrática de las estructuras indudablemente opresivas e injustas que tiene nuestro país. ¿Lo toma o lo deja? Y a ver si no nos metemos ahí en un berenjenal, a ver si no metemos más bien en un berenjenal al líder de la Cuarta Transformación. Yo pienso que en Morena, pues debe haber gente que esté abierta a un discurso más o menos razonable de una transformación institucional que funcione, ¿no? Es cuestión de identificarla y de empezar un diálogo, si ustedes quieren, a manera de provocación con ellos. Pero mientras lo que único que haya es confrontación, confrontación y más confrontación, me temo que estaremos peleando contra el campeón mundial de la confrontación y ganarle va a estar en chino, en sánscrito o en tabasqueño. Muy bien. Pues Rafael, de mi parte, pues ahora sí que invitarte a otra entrevista. Se quedaron muchos temas en el tintero. Sí, Agradecerte tu tiempo, tus conocimientos. Me De encantaría. veras fue, yo creo Prometo no hablar tanto en la que sigue. no, no, al estuvo muy contrario. bien. Sobre todo porque metiste temas que normalmente no se hablan y a nosotros nos parece son muy importantes. Te lo agradecemos mucho, Tere. No sé si quieras despedir el No, programa. pues claro, darle las gracias al doctor Rafael Estrada Michel, muchísimas gracias. Y como dice Jaime, pues que regreses pronto. Es muy interesante escucharte. Son ideas, temas, problemas, perspectivas, soluciones, pues que vale la pena ahondar en ellos, ¿no? Y en visitar estas perspectivas distintas de la situación de nuestro país y Hay qué un, salidas podría tener. ¿Se acuerdan ustedes, perdón, pero me parece importante señalarlo ahorita, ¿se acuerdan ustedes de aquel proyecto de reforma del Estado de época del presidente Fox que encabezó Porfirio Muñoz Ledo? Sí, Sí, claro. claro, Porfirio siempre ha querido un sistema parlamentario, Pues, hace muchísimos años. pues en una de esas no estaría tan mal desempolvarlo y ver qué tiene de bueno, qué tiene de Así malo y es. empezar una gran discusión nacional sobre eso, ¿no? Así es. Muy Muy bien. bien. Gracias, Gracias, Rafael. Rafael. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hoy en esta conversación con el doctor Rafael Estrada Michel. Jaime Guerrero, su servidora Tere Vale, les damos las gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Placer Bye. y un privilegio.